Chiquilines espaciales, buen día. Hoy hablaremos de la independencia de México. Napoleón Bonaparte. En 1799 formará parte del directorio. Después se va a autoproclamar cónsul de Francia y se siente tan poderoso que para 1804 se corona emperador de Francia. En 1805 perderá la batalla de Trafalgar contra Inglaterra. Ordena un bloqueo contra Inglaterra, pero le desobedece Portugal, por lo cual va a invadirlo. Debe cruzar el territorio español. Recibe autorización del rey Carlos IV y también se quiere apropiar España. En 1808, Carlos IV, al enterarse de que le quieren quitar la corona, abdica y nombra a su hijo Fernando VII rey de España. Fernando VII debe entregar la corona a Napoleón Bonaparte y Napoleón va a coronar a su hermano José Bonaparte. Los españoles van a establecer juntas regionales que se van a agrupar en una junta suprema. Van a asumir la soberanía mientras el monarca ha sido secuestrado por Napoleón. Surge una crisis económica y política. España se levanta contra el ejército francés y van a exigir el regreso de Fernando VII, que se establezca una monarquía constitucional. Y en América tenemos dudas de lo que está ocurriendo. Napoleón está controlando los territorios europeos y aquí no sabemos a quién obedecer, a la autoridad española o a la autoridad que representa a los Bonaparte. Y el ayuntamiento de la Ciudad de México, que está formado por criollos como Francisco Primo de Verdad y Francisco Azcárate, proponen al virrey José de Iturrigaray que convocara a una junta provisional sin obedecer órdenes de España hasta que regresara Fernando VII al trono. Los españoles, alarmados por esta autonomía del ayuntamiento de México, dan un golpe de estado y encarcelan al virrey Iturrigaray y a los principales criollos, alegando que le ofrecían al virrey el gobierno de la Nueva España. Es cierto, para proteger la soberanía y el trono de Fernando VII. En 1808, la Real Audiencia de México, formada por peninsulares, decreta que debían obedecer órdenes de España, conspiraciones e insurrecciones. En septiembre de 1809, militares, sacerdotes y civiles criollos organizaron una conspiración en la ciudad de Morelia, llamada en ese entonces Valladolid, para que un congreso gobernara hasta que el rey Fernando VII regrese. También plantean confiscar los bienes de los españoles. Van a liberar a los indígenas del pago de tributos y reducirán los impuestos de estos, además de sus obligaciones laborales. Tenían que pagar por vivir en las tierras que habían sido de ellos, tenían que sembrarlas, entregar la cosecha, pagar el diezmo a la iglesia. Son muchas cargas. Esa conspiración es descubierta y serán sometidos a procesos, pero el virrey les otorgará el perdón y van a ser condenados a prisión perpetua. En Querétaro se reunirán en la casa de Miguel Domínguez, el corregidor. En esta conspiración van a participar el capitán Ignacio Allende, Juan Aldama, Epigmenio González, que es alguien que hemos olvidado en la historia de nuestro país, Josefa Ortiz de Domínguez, y van a disfrazar de tertulias literarias. También se reúnen en la casa del presbítero José María Sánchez. Consistirán en declarar la independencia en las principales ciudades y aprehenderían a los españoles también. Iniciará esto el 1 de diciembre, pero deciden cambiar la fecha para el 2 de octubre de 1810 porque será la feria de San Juan de los Lagos y asisten muchas personas de muchos lugares del virreinato. Si triunfan, se van a unir en la Ciudad de México como un órgano de gobierno y ejercerán la autoridad del rey Fernando VII, y los españoles serían liberados, los cuales podrán permanecer o salir del nuevo país. Si fracasaban, solicitarían el auxilio del gobierno de los Estados Unidos de América. Allende invita a Miguel Hidalgo y Costilla, que es el cura de Dolores, Guanajuato, para que sea parte de esta conspiración. Necesitan la fuerza y el mando de alguien de la Iglesia Católica. Obedecerán más a un religioso que a un militar, y así lo harán. En el mes de septiembre de 1810, desde la noche del 14, empiezan a descubrir rumores que ha sido descubierta esta conspiración y que les van a ordenar a aprender. No ocurre nada todavía, no expresan nada. Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, hasta las 2 de la mañana del 16 de septiembre, serán informados que se descubrió esta conspiración. No tienen otra más que continuar si quieren estar vivos para la siguiente mañana. En la madrugada reúne a los vecinos y los invitará a tomar las armas para comenzar la lucha, al grito de ¡Viva Fernando VII! ¡Viva Nuestra Señora de Guadalupe! ¡Y muera el mal gobierno! Se refiere a los invasores, al gobierno francés
Garcés. Van a apresar a los españoles del pueblo de Dolores, Guanajuato, y liberarán a los presos. Así inició la guerra por la independencia de México. Las tropas, que llegan a ser de 80,000 personas, se conforman por campesinos, trabajadores de las minas, militares criollos, eclesiásticos, integrantes de la iglesia de bajo rango, miles de indígenas y hombres de castas, que están armados solamente con lanzas, machetes, garrotes, herramientas de trabajo en el campo, hondas, arcos y algunas armas de fuego. Al inicio, la guerra fue desordenada y violenta. Se unieron sectores pobres de la Nueva España, dirigidos por criollos. Eran indisciplinados y ninguno tenía experiencia militar y mucho menos tienen armamento. Demandaban el fin del dominio español, la abolición de la esclavitud y del sistema de castas, eliminar las contribuciones de indios y la restitución de tierras despojadas. La aristocracia española, los criollos enriquecidos y el alto clero, además de terratenientes y comerciantes acaudalados, se van a oponer al movimiento. En 2 semanas, el ejército insurgente va a tomar Guanajuato, San Miguel el Grande y Celaya. Hidalgo fue nombrado generalísimo e Ignacio Allende general. En septiembre 28, el ejército de Hidalgo va a derrotar a los españoles y los españoles de la ciudad se van a refugiar en la Alhóndiga de Granaditas, un almacén donde reciben los granos, que son los impuestos. Se tomará la ciudad de Guanajuato y aquí entra la figura de Juan José de los Reyes Amaro Martínez, el Pípila. A sus espaldas llevará una piedra, se acercará a la puerta con brea, que es una sustancia muy flamable, la rocía en la puerta y la encenderá. Van a generar una gran matanza de españoles. Octubre 10, llegan a Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, que ocuparon en una semana. A finales de octubre derrotaron a los realistas en la batalla del Monte de las Cruces en el Estado de México, muy cerca de la capital. Hidalgo no pudo avanzar a la Ciudad de México por falta de armamento y va a regresar al Bajío, pero se dice que al ver la matanza generada en la Alhóndiga de Granaditas y con 80,000 personas, todos muy molestos de tantos atropellos que han recibido durante años, considera que puede haber una gran cantidad de muertes y no avanza hacia la capital. Sus decretos habían sido entregar tierras de cultivo a los indígenas, abolir la esclavitud, cancelar los tributos a los indígenas y a las castas. En noviembre de 1810, Hidalgo constituyó en Guadalajara el primer gobierno nacional y apoya la convocatoria para un congreso con leyes que deben desterrar la pobreza, terminar el saqueo extranjero, fomentar las artes y la industria. Mientras el despertador americano difunde las noticias, el ejército insurgente saquea poblaciones, minas y haciendas, por lo que los criollos desertaron y se unen al ejército virreinal por temor a que modificara el régimen de propiedad y la estructura social que les perjudica a ellos económicamente. Al norte, en Coahuila, Nuevo León y en Texas, apoyaban al ejército insurgente. En el centro, los ricos propietarios de minas y hacendados formaron nuevos ejércitos realistas. Félix María Calleja derrotó a Hidalgo en San Jerónimo Aculco en noviembre de 1810. Al regresar, Hidalgo permite reorganizar al ejército virreinal. También va a ser vencido en Puente de Calderón en enero de 1811, cerca de Guadalajara. Tras las derrotas, se dirigen hacia el norte para conseguir armas y municiones y van camino a Estados Unidos. Pero en 1811, en marzo, fueron capturados en Acatita de Baján, Coahuila. En junio de 1811, Ignacio Allende será fusilado junto con Juan Aldama, Mariano Jiménez y sus cabezas serán colgadas en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas como ejemplo para todos aquellos que se opongan al gobierno virreinal. En julio fusilaron a Hidalgo después de ser excomulgado por la Iglesia Católica. El pelotón de fusilamiento no quería dispararle. En la primera ronda nadie le va a disparar. Disparan hacia la pared. Él les dice que era su obligación y que entonces le dispararan al pecho, al corazón, para que esto acabara rápido. Así será. Y también le cortan la cabeza al cura Miguel Hidalgo. Concluye la etapa de inicio de la independencia, pero en varias regiones ya operaban guerrillas aisladas que van a atacar las villas y haciendas de los españoles. Félix María Calleja, en 1813, líder supremo de los ejércitos realistas,
Morelos será designado por su defensa al virreinato como nuevo virrey de la Nueva España. Tras la muerte de Hidalgo, el liderazgo recayó en Ignacio López Rayón, que en 1811 instauró en Zitácuaro, Michoacán, la Suprema Junta Nacional Americana con 5 miembros: Ignacio López Rayón, José Sixto Verduzco, los Chemas, José María Morelos y Pavón, José María Liceaga y José María Cos López. Proponían definir el rumbo del movimiento. En junio de 1812 suprimieron la Junta por no ponerse de acuerdo para enfrentar a los españoles y organizar al país cuando se independizara de España. López Rayón perdía autoridad y batallas militares, por lo que Morelos tuvo que tomar el mando del movimiento. Los decretos de Morelos, que abolir la esclavitud, suprimir las castas, el pago de tributos, restituir las tierras a los indígenas. Algo muy importante, ordenó suprimir el nombre y los símbolos de Fernando VII de las banderas, de documentos y de todas las declaraciones oficiales en el virreinato. Para difundir las ideas y los propósitos de la causa de Morelos, se ordena la creación de los periódicos El Ilustrador Nacional, El Ilustrador Americano y El Correo Americano del Sur. Su ejército contaba con pocos efectivos, son más disciplinados y están bien armados, y les permite realizar brillantes hazañas militares. Morelos organizará 4 campañas militares. No tiene cañones, por lo que en cada iglesia que pasaban tomaban las campanas y con ellas se fundirán los cañones en Atlixco, Puebla. En la primera campaña derrotó a los realistas en Tecpan, Chilpancingo, Tixtla y en Chilapa, Guerrero. En la segunda campaña resistirá el sitio de Cuautla. Serán rodeados en la ciudad por el ejército realista. No les permiten ingresar suministros, no les permiten que les proporcionen nada y están esperando que mueran, que se rindan. Afortunadamente rompen el cerco y continúan sus campañas. Para la tercera campaña ya controla Oaxaca, Michoacán, la Mixteca, parte de Puebla, provincias de México, el centro y el sur de Veracruz, regiones del Valle Central, Cuernavaca, Cuautla y Toluca, además del puerto de Acapulco y de Veracruz. Obtendrá recursos de las aduanas. De ahí entran los productos que van a Europa y a Asia. Congreso de Chilpancingo. Morelos organiza el ejército y preparaba las campañas militares, pero el país necesita una autoridad política y para ello se va a convocar a un congreso en Chilpancingo, Guerrero, que se encargaría de una nueva constitución que regiría el nuevo país independiente. Sus trabajos inician el 14 de septiembre de 1813 y Morelos presentará al Congreso los Sentimientos de la Nación, que establecen el programa y propósitos del movimiento insurgente. Proclama la independencia del país, que la soberanía nacional y la organización cómo se deben llevar a cabo, la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, abolir la esclavitud, las castas, suprimir los tributos e impuestos a indígenas, leyes para moderar la opulencia y la indigencia, para que aumente el jornal del pobre, mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto, defiendan los intereses de los desposeídos y el reconocimiento de la religión católica como única. En noviembre de 1813, para poder hacerse cargo del poder ejecutivo, el Congreso decretó el acta solemne de la independencia de América Septentrional. Septentrional significa norte. En noviembre de 1813 saldrá para Chilpancingo y emprenderá su cuarta campaña. Los realistas lo van a vencer en Valladolid, en Purarán, en Michoacán. Van a recuperar varias plazas y comienza a declinar la fuerza del ejército de Morelos con sucesivas derrotas. Constitución de Apatzingán. En octubre de 1814 fue promulgada e incluía las ideas de los sentimientos de la nación, pero ignoró los principios sociales. Establecía la igualdad en todos los nacidos en la Nueva España. Reconocía la religión católica como única. Establece la soberanía popular que recae en el pueblo. Se debe conservar la igualdad, proteger la seguridad de las personas y de sus propiedades. Además, garantizar la libertad. Se establecía una república central que estaba formada por un ejecutivo en un triunvirato. 3 personas deben dirigir el gobierno, un congreso de 17 diputados, un diputado por cada provincia y una corte o tribunal de justicia para la impartición de la misma. Por diferencias y deserciones en el Congreso, despojarán a Morelos de sus funciones ejecutivas. En noviembre de 1815 será apresado Morelos en Temalaca, Guerrero, y en diciembre 22 será fusilado en San
Cristóbal Ecatepec en el actual Estado de México y dejará sus regalos abajo del arbolito porque no los pudo abrir. Por desaliento y rencillas personales, el Congreso se disuelve en la ciudad de Tehuacán, Puebla, además de que eran perseguidos muy de cerca por los realistas. Deben huir para conservar su vida. Y es la tercera etapa, la resistencia, de 1816 a 1819. Esta guerra de guerrillas van a ser ataques furtivos, muy rápidos, en poblaciones pequeñas, se alejan y cuando llega el ejército realista, ellos están invadiendo otro lugar, buscan debilitar a ese ejército español. Participan en esta etapa Juan José, Antonio y Hermenegildo Galeana, Miguel, Víctor, Leonardo y Nicolás Bravo, Mariano Matamoros, Vicente Guerrero. Vicente Guerrero se incorpora a las tropas de Hermenegildo Galeana en el sur, pierde la vida Galeana y continúa Guerrero. En 1816, el virrey Juan Ruiz de Apodaca combate a los rebeldes y ofreció indultos a quienes abandonaran la lucha. Su padre de Vicente Guerrero acepta el indulto, pero él lo rechaza, le suplica, hincado y con lágrimas, para que conservara su vida y no desea. Él va a combatir desde la región montañosa del sur. A partir de 1818, Guerrero venció varias veces a las tropas virreinales. En Londres, Inglaterra, Fray Servando Teresa de Mier es partidario y promotor de la lucha por la independencia, así que invitará a un militar español, Francisco Javier Mina, que se una a la lucha ya que combatía al régimen absolutista del rey Fernando VII. Mina llega en abril de 1817 y combate en Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato. Tenemos un español luchando contra el gobierno virreinal y eso causará una gran molestia. Combate al lado de Pedro Moreno y van a obtener varias victorias para los insurgentes. Mina fue detenido en el rancho El Venadito y fusilado en las faldas del Fuerte de los Remedios en Pénjamo, Guanajuato, el 11 de noviembre de 1817. Y no queremos a ningún extranjero peleando contra el gobierno virreinal. Constitución de Cádiz se promulga en marzo de 1812 y está basada en el liberalismo económico y político, las ideas que surgen de la Ilustración. Las expiden las Cortes de Cádiz y en ella van a participar diputados de Nueva España y de otros territorios en América. Se reconoce la igualdad jurídica y política de todos. Va a abolir el tributo a los indígenas, otorga la libertad de imprenta y libres ideas. La elección de las autoridades y los ayuntamientos las establecer en una monarquía constitucional que se divide en tres poderes: el legislativo formado por las Cortes y el rey. Si algo decide el rey que se tiene que hacer ley, lo deben aprobar las Cortes. El poder ejecutivo está en manos del rey y el poder judicial en los tribunales para impartir justicia. Organizaba el poder municipal y la división administrativa del estado en diputaciones. Para ser diputado se necesitaba ser de esa provincia o vecino de ella durante mínimo 7 años. Las cortes se reunirían anualmente durante 3 meses. Los americanos están viendo que ya cuentan con participación y lograron autonomía. Si hubiera más de 1000 personas en un lugar, tendrían un ayuntamiento de un alcalde o alcaldes acompañado por sus regidores, un procurador síndico que reconoce la importancia de cumplir las leyes y serán presididos por un jefe político donde lo hubiere. Definió el procedimiento de elección indirecto. Los ciudadanos votan. Los ayuntamientos deberían vigilar la seguridad de las personas y sus bienes, recaudar contribuciones, procurar la construcción y reparación de obras públicas como puentes y caminos y promover el desarrollo de la agricultura, la industria y el comercio, que son las principales actividades. Esa transformación de súbditos a ciudadanos le permite a la población participar en la vida política, pero las castas y los negros fueron excluidos de la ciudadanía, por lo que los españoles eran más en las cortes que los americanos. En 1814, los españoles expulsaron a los franceses de su territorio y liberaron al rey Fernando VII, que recuperará su trono. El rey derogó la Constitución de Cádiz y restableció el absolutismo. Él quiere ser el único y será el único monarca de España. No necesita una corte y mucho menos a quien le diga qué hacer. Ahora, los liberales van a luchar para restablecer la Constitución
revolución y lo lograrán en marzo de 1820. No solo las colonias buscan su independencia, ahora los españoles quieren ser ciudadanos. Las noticias llegan a la Nueva España y el virrey Juan Ruiz de Apodaca las va a promulgar en mayo de 1820. Establece la libertad de prensa, abolición de fueros eclesiásticos, de conventos y de órdenes monacales, supresión. Desaparece la Inquisición, que juzgaba los delitos de fe, pero también prohibía la entrada al virreinato de cualquier libro que estuviera en contra de la forma de gobierno. Por ejemplo, las ideas ilustradas de Montesquieu, Voltaire, Rousseau, la enciclopedia. Reducen el diezmo a la mitad. Deben venderse los bienes de la Iglesia Católica y abolición de las prestaciones personales de los indios. Estas reformas causaron gran agitación y enorme preocupación a los privilegiados. Consumación de la independencia. En 1818, Guerrero resistía la ofensiva de los realistas en las montañas del sur del virreinato. Las tropas rebeldes eran inferiores en número, con falta de armamento y con limitados recursos económicos. Llevan más de 4 años peleando en la sierra, mientras en la Nueva España la agricultura, la industria y el comercio estaban casi paralizados y la pobreza se extiende. Las autoridades virreinales decretan la creación de nuevos impuestos para enfrentar los crecientes gastos militares. Los grupos poderosos, clero, grandes comerciantes, terratenientes, propietarios de minas y militares se oponen a las leyes de Cádiz, que significan el fin de sus privilegios, y consideraron independizarse de España. Eran los enemigos de los insurgentes. Ahora se van a convertir en partidarios de la independencia y convocaron a reuniones secretas para consumarla. El clero y grupos acaudalados se reunieron en la iglesia de la Profesa en la Ciudad de México. El canónigo Matías Monteagudo, ex jefe de la Inquisición, participa. Ya lo dejaron sin trabajo. José Antonio Tirado y Miguel Bataller, presidente de la audiencia, algo así como la Suprema Corte de Justicia. Presionaron al virrey Apodaca para nombrar a Agustín de Iturbide comandante general del sur en noviembre de 1820. Destacó por su crueldad para combatir a los insurgentes. Guerrero e Iturbide, desde trincheras opuestas, coincidían en independizarse de España. Guerrero deseaba un gobierno con justicia social y apoyado por marginados, explotados, indígenas, mestizos y castas. Iturbide decide salvaguardar, conservar la organización política e intereses del clero, de los privilegiados españoles acaudalados y de la aristocracia criolla, pero van a aliarse y se firma el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821. Se reconoce la independencia de México. La religión católica será la única reconocida en el naciente país. Será una monarquía constitucional la forma de gobierno y se le ofrece el cargo de emperador otra vez a Fernando VII. Las propiedades, fueros y privilegios de la iglesia y el ejército serán respetados. Se crea el ejército trigarante o de las tres garantías con tropas de Iturbide y Guerrero. Esta es su bandera. Las tres garantías serán religión, independencia y unión de americanos y europeos. En agosto de 1821, en Córdoba, Agustín de Iturbide se entrevista con Juan O'Donoghue, enviado por las cortes españolas. Se dice que era el último virrey, pero va a sustituir al virrey Apodaca y su título será jefe político superior de la Nueva España. Se establecieron los tratados de Córdoba que ratificaban el Plan de Iguala, ofreciendo la corona a Fernando VII. Si no aceptaba la corona, las cortes del Imperio Mexicano designarían a otro emperador. Se nombró una junta provisional gubernativa y designó a una regencia provisional. Iturbide y el ejército de las tres garantías entraron a la Ciudad de México el 27 de septiembre y el 28 de septiembre de 1821 se presentó el acta de independencia del Imperio Mexicano. Los comerciantes acaudalados, grandes terratenientes, propietarios de minas, militares, españoles y el alto clero, debido a su participación, se permite la consumación de la independencia y podrán conservar su riqueza y su poder. Se suprimió la esclavitud, el sistema de castas y el tributo, pero campesinos, indígenas, trabajadores de las minas siguieron siendo explotados. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y si no también.
Conoce la independencia de tu país. No es una historia desconocida, pero es muy diferente a lo que nos contaron en la primaria. No, Hidalgo le entregó a Morelos el control, Morelos a Guerrero, y se alió con Iturbide y somos felices. Son 11 años de lucha muy complejos. Gracias y que seas muy feliz. Hasta la vista.